Bueno, tratar de vivir con este virus desde hace casi 2 años nos está resultando pues muy difícil. Por eso hay muchas personas que incluso desarrollan una especie de fobia que surge precisamente con todo esto del coronavirus. Es la coronafobia, así se ha denominado, y afecta cada vez a más personas que se encierran por pánico a contagiarse, ansiedad, depresión. Se suma ahora esa coronafobia, es el miedo a contraer esta enfermedad. Bueno, Wenceslao Peñate es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna y hoy nos acompaña para hablar de este asunto y de otros que tienen que ver con la salud mental. Señor Peñate, bienvenido. Buenos días. Bueno, siempre hay una cierta tendencia por parte de los medios de comunicación a establecer etiquetas, pero bueno, en este caso esa fobia a contraer el virus es una más de todos los problemas asociados al coronavirus, ¿no? Sí, lo que está ocurriendo es que hay un grupo de personas muy sensibles con respecto al contagio y el miedo al contagio siempre ha existido, ¿no? A bacterias, a virus, a cualquier tipo de germen, y en este caso, como la posibilidad real de poderse contagiar se ha incrementado de manera dramática, pues todas aquellas personas que eran vulnerables a desarrollar este miedo al contagio, coronafobia como se quiere llamar ahora, pues evidentemente han debutado con ello. Claro, también es verdad que las personas que ya de por sí eran hipocondríacas, pues ahora tienen un caldo de cultivo muchísimo mayor para sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Estos miedos irracionales dentro del contexto de que tenemos todos que tener precaución, claro, que aquí es muy complicado convivir, ¿no? Con Sí, tantos mensajes. el concepto de miedo irracional es la clave para identificar una fobia, ¿no? Es decir, que en principio no tiene la propiedad, no debe uno tenerle miedo a ello. Evidentemente el miedo al contagio existe y quizás más en relación con las fobias estaría más en relación con los comportamientos obsesivo-compulsivos, ¿no? Que es ese miedo a contagiarse y tomar una serie de precauciones para no contagiarse que van en algunas ocasiones a ser muy extremas, ¿no? Efectivamente, eso lo habrán ido notando. ¿Cómo podemos determinar que una persona pasa a lo patológico? Digamos que todos estamos un tanto inquietos, todos estamos pendientes de no contagiarnos, todos tenemos que llevar a cabo pues determinadas medidas para no contagiarnos, hay que cumplirlas. ¿Cuándo ya se habla de que los comportamientos son extremos? Sí, las dos palabras claves, la que comentaba antes, que era la irracionalidad, y la otra es la interferencia. Es decir, que nosotros sabemos qué tenemos que hacer para intentar no contagiarnos o disminuir el riesgo de contagiarnos. La distancia social, el uso de mascarilla, la limpieza de manos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando empezamos a tener una serie de cuidados excesivos, ¿no? Que interfieren en nuestra vida cotidiana, que interfieren en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, familiares, y prácticamente nos ocupa casi todo el tiempo el cuidado de la prevención, de no contagiarnos, evidentemente estamos sobrepasando ese cuidado y estamos en un exceso de cuidado y posiblemente estamos ya dentro de lo que sería un comportamiento, digamos, compulsivo de manía. Claro, que ahí incluso puede requerir ayuda profesional, ¿no? En caso de que una persona detecte que un familiar o incluso sea consciente de que su miedo empieza a imposibilitarle la vida diaria o está dejando de acudir a determinados espacios que son relativamente seguros, ¿no? Sí, y si no son personas vulnerables a desarrollar patologías importantes, como la inmensa mayoría, evidentemente con un abordaje psicológico, de apoyo psicológico, donde se le den recursos de seguridad a estas personas, normalmente este tipo de cosas siempre serán personas peculiares, en la medida en que sean personas muy precavidas, pero evidentemente que no interfieran en su vida, que no se pasen toda una mañana tomando decisiones, cuando seguramente tendrían que hacer una serie de cosas en esa mañana, o que de repente para una reunión familiar, pues les ocupe tanto tiempo que prácticamente les lleve unos preparativos de una hora, etcétera. Es decir, cuando todo eso ocurre, a lo mejor con un consejo psicológico, con un apoyo psicológico en personas no vulnerables, pues evidentemente sería suficiente. La verdad es que estamos viviendo, digamos que un cóctel perverso de situaciones, crisis sanitarias, se suma la crisis social, la incertidumbre de lo que va a pasar. Nos creímos que todo iba mejor y de repente nos llega el masazo de que tenemos una ola muy preocupante. Es el caldo de cultivo perfecto para que se esté pues viendo un aumento terrorífico de las enfermedades, afecciones de diverso tipo mentales, ¿no? Sí, y ya incluso la Organización Mundial de la Salud advirtió casi al principio, ¿no? Las pandemias y la pandemia y los recursos que tenemos para controlarla, como fue el confinamiento, tiene una serie de consecuencias psicológicas y psicopatológicas. Normalmente tiene que ver con, por un lado, las consecuencias socioeconómicas, que todavía no las estamos viendo mucho, pero que las veremos en los próximos años, y, por supuesto, la indefensión. Es decir, al principio estamos todos entusiasmados, esto se va a ir, esto lo controlamos, aparecen las vacunas, y el masazo es, tenemos la vacuna, algunos con 3 dosis, y de repente aparece la sexta ola, la más
invasiva de todas, ¿no? Pues evidentemente aparece qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y aparece un mecanismo de indefensión que no debería instalarse, pero se instala en las personas que ven ya que esto no se va a ir nunca y que nunca van a normalizar sus vidas con respecto a hace 2 años. Claro, y luego pues todo esto está teniendo ese impacto en la atención a la salud mental. Lo hablábamos hace nada con psiquiatras y ahora lo hacemos con un psicólogo, que están constatando que están absolutamente desbordados en cuanto a demanda de personas que necesitan apoyo psicológico o psiquiátrico. Lamentablemente, yo creo que todos hemos reconocido, incluso los políticos sanitarios han reconocido la importancia de la salud mental en esta pandemia y en lo que será la pospandemia. Sin embargo, no ha habido acompañado de políticas reales para dotar, ¿no?, con una ficha presupuestaria, con una ficha financiera, el apoyo suficiente para disponer de recursos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del volcán de La Palma. Pues aquí faltaría pues tener una cierta valentía y dotar de recursos económicos para poder tener personas que puedan abordar los problemas. Dense cuenta que estamos trabajando con 1 a 3, es decir, por cada una persona que se deprimía o tenía problemas de ansiedad, ahora hay 3. Por fortuna son casos moderados o leves, pero son personas que van a reclamar ayuda de los servicios sanitarios y evidentemente colapsarlos es la siguiente consecuencia. Claro, que es lo que está ocurriendo. De hecho ya se venía advirtiendo y siempre lo constatamos con los profesionales de la salud mental, que esto podría ocurrir, y eso que no estaba la pandemia por medio. Cuando esto se planteaba, la propia Organización Mundial de la Salud dice que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad del mundo para 2030, y eso lo advertía casi antes de la pandemia. Incluso al principio de este siglo ya se advertía que sobre el 2020 ya iba a empezar a tener dificultades en el primer mundo, porque básicamente pues íbamos a controlar todas las que eran las enfermedades transmisibles. Bueno, tenemos ahora lo del virus y prácticamente empezaríamos con todas las enfermedades no transmisibles y entre ellas lo que serían los trastornos mentales, ¿no? Esto se ha ido incrementando y lo hemos ido observando, y como se señalaba, ¿no?, sin que apareciera la pandemia, y ahora que aparece la pandemia pues esto se ha multiplicado, ¿no? Y a mí me gusta decirles que la inversión en salud mental es una inversión rentable incluso económicamente. Sí, evidentemente, lo más importante es que las personas disminuyan su sufrimiento y su dolor. Pero es que si tenemos personas cualificadas mentalmente, tenemos personas más disponibles, personas más preparadas y personas más útiles para la sociedad. Por lo tanto, es una buena inversión en política sanitaria invertir en salud mental. Bueno, por lo pronto se habla mucho de este asunto. Nosotros mismos hemos abordado el tema recientemente, pues por todo lo que está ocurriendo. Está sobre la mesa, está en la agenda política, pero está todavía en el papel. O sea, sí, que las soluciones están a muy largo plazo si tenemos en cuenta que el problema es de hoy, es urgentísimo. Sí, y sería bueno que de verdad, como se han tomado otras medidas urgentes, también se tomen aquí. Es decir, que tengan, voy a repetir la misma palabra, la valentía de empezar a dotar económicamente, poder contratar a personas, por ejemplo, algo muy sencillo, que es dotar a profesionales de la psicología clínica en atención primaria. Eso sería clave, ¿verdad? Porque si la atención primaria, y ahora que se habla tanto de la atención primaria y de lo desbordado que está, pudiera tener una atención psicológica en una primera instancia, serviría para detectar y para que estos casos no fueran a más. Claro. Podrían servir de dique de contención de alguna manera. Y controlamos, como son la mayoría de los casos leves y moderados, pueden ser abordados con un tratamiento psicológico relativamente sencillo. No colapsamos el segundo sistema de especialidad, las unidades de salud mental, que ya de sí mismas ya están sobredimensionadas, por lo tanto sería de una gran utilidad. Se decía siempre que las consultas en atención primaria, 1/3 de ellas tiene que ver con salud mental. A lo mejor ahora estamos hablando de un 50%. Si uno visita un centro de salud, pues se dará cuenta cómo están los centros de salud. Sería una buena inversión, sería rentable, incluso económicamente, el que se dotara de profesionales de la psicología clínica en atención primaria. Bueno, y es importante también recordar a esas personas que tengan ese miedo pues patológico a contagiarse, que pueden estar pues sufriendo esta fobia que se ha denominado pues coronafobia, en fin, por ponerle un nombre, pero que está asociada a todo lo que está viviendo tanta gente. Wenceslao Peñate, ha sido un placer como siempre recibirle hoy. Un placer.